Gracias por continuar con nosotros. Agradecemos la presencia, como cada jueves, del maestro Antonio Rocha Santos. Hoy nos platica sobre medios de defensa de los ciudadanos ante los actos ilegales e injustos de las autoridades. Maestro, Así es. bienvenido. Gracias. Hoy vamos a hablar de los medios de defensa y recursos que tienen los ciudadanos para defenderse de los actos ilegales o injustos de las autoridades. No obstante que la Constitución Política Mexicana obliga a los funcionarios públicos a respetar las leyes y actuar conforme a las atribuciones que éstas les otorgan, en algunos casos, por acciones o por omisiones de servidores públicos que se apartan de la ley o la aplican incorrectamente, afectan los intereses, el patrimonio y los derechos de los ciudadanos. Como ustedes saben, existen 3 niveles de gobierno en nuestro país, 3 tipos de dependencias, que son las federales, las estatales y municipales. A su vez, los actos de autoridad se pueden clasificar en actos administrativos o fiscales, actos legislativos y actos jurisdiccionales. Hay actos emitidos por autoridades administrativas o fiscales que pueden ser, por ejemplo, el cobro excesivo de impuestos del IVA, de impuestos sobre productos del trabajo, impuestos sobre la renta, el impuesto predial, que corresponde a los municipios, la aplicación de multas, de comisos, clausuras o embargos, la negativa de permisos o de trámites o autorizaciones, conflictos por incumplimiento de contratos de concesión, de obras públicas o de adquisiciones, etc. Pero existen actos administrativos que son emitidos, administrativos o fiscales que son emitidos por órganos legislativos. El Poder Legislativo, tanto el federal como el estatal, pueden celebrar contratos de obras, de adquisiciones, de concesiones, pueden otorgar nombramientos, dictaminan cuentas públicas. También existen actos administrativos o fiscales que son emitidos por los órganos jurisdiccionales. Contratos de obras, de adquisiciones, concesiones, nombramientos, sanciones a servidores públicos del Poder Judicial como suspensiones del cargo, destituciones, ceses o las multas o arrestos que imponen las autoridades judiciales. Hay actos materialmente jurisdiccionales que son emitidos por órganos legislativos, como el fincamiento de responsabilidades o juicios políticos a servidores públicos, las suspensiones, destituciones, ceses o inhabilitaciones que emite el Poder Legislativo. Hay actos materialmente legislativos que son emitidos por autoridades administrativas, como por ejemplo la aprobación de reglamentos, acuerdos y circulares, y en cuyo caso, si los particulares, los ciudadanos se ven afectados, consideran que afecta esta decisión sus intereses, su patrimonio, sus derechos, tienen la oportunidad de hacer valer medios de defensa o recursos. Hay medios de defensa y recursos administrativos, hay medios de defensa o recursos judiciales, tanto federales como estatales, y hay medios de defensa extraordinarios. En el caso de los medios de defensa y recursos administrativos, pues son los que vamos a mencionar a continuación, que regulan las leyes administrativas precisamente. Y en el caso de los recursos y medios de defensa jurisdiccionales, están los que contempla el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que a su vez son regulados por sus respectivas leyes. La Ley Federal del Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal de la Federación, en el caso de autoridades jurisdiccionales federales, y en el caso de autoridades judiciales estatales como el Tribunal de Justicia Administrativa, su actuación está regulada, entre otras, por la Ley de Justicia Administrativa del Estado, por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y por las disposiciones que están contenidas en las leyes especiales.
Pero también hay recursos extraordinarios, medios de defensa extraordinarios como la denuncia ciudadana, la acción popular, la solicitud de auditorías, las denuncias ante fiscalías y los organismos anticorrupción, las denuncias ciudadanas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y desde luego los medios de defensa constitucionales, que es precisamente el juicio de amparo. La Ley Federal del Procedimiento Administrativo contempla los recursos que los ciudadanos pueden hacer valer en contra de autoridades federales, sea de la administración pública centralizada, paraestatal o desconcentrada, y contemplan, entre otros, el recurso de revisión. De esta ley, los recursos son conocidos por autoridades administrativas que fueron las que emitieron los actos que se considera afectaron los derechos de los ciudadanos, y también en caso de que no sean conformes los ciudadanos con lo que resuelvan las autoridades administrativas, con los recursos que interpusieron, pueden acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal. El Código Fiscal de la Federación también contempla estos recursos y medios de defensa. Las leyes especiales como la Ley de Caminos y Puentes, la Ley de Propiedad Industrial, las leyes generales como la Ley General de Equilibrio Ecológico, etc. Estas leyes especiales contemplan una serie de recursos y medios de defensa que los particulares, los ciudadanos pueden hacer valer en contra de actos de autoridad federal, y como les decía, pueden conocer las propias autoridades administrativas en primera instancia y en segunda instancia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal. Desde luego, el recurso extraordinario, que es la Ley de Amparo, que regula precisamente el juicio de amparo que se interpone cuando los ciudadanos consideran que los actos de alguna autoridad de cualquier naturaleza afectan sus derechos, sus garantías individuales, sus derechos fundamentales, pueden hacer valer el juicio de amparo. En algunos casos se tienen que agotar primero los recursos administrativos. Sin embargo, la ley de amparo contempla el derecho de los ciudadanos de protegerse de los actos de autoridad que se considera vulneran sus derechos fundamentales. También hay actos administrativos que pueden ser impugnados a través de recursos y medios de defensa en contra de actos de autoridades administrativas estatales o municipales. Y estas son reguladas, estos recursos, por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, por el Código Fiscal del Estado de Jalisco, por el Código Urbano cuando se trata de asuntos relacionados con temas urbanísticos, también por la Ley de Educación del Estado, porque hay actos de las autoridades educativas estatales que pueden vulnerar los derechos, los intereses o el patrimonio de los ciudadanos, y esta ley otorga la oportunidad de que se pueda hacer valer el recurso de revisión. La Ley de Catastro, cuando los valores catastrales se asignan de manera excesiva y como el valor catastral sirve de base para el pago del impuesto predial, muchas veces es necesario que los ciudadanos invoquen esta ley para hacer valer sus inconformidades por el cobro del impuesto predial. También en el tema de la Ley de los Servicios de Vialidad y Tránsito, muchas multas se aplican injustificadamente o sin reunir los requisitos que marca la ley, y por eso los ciudadanos tienen el derecho a inconformarse invocando esta ley y la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado. También está la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, que contiene sus propios recursos, y desde luego la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que es la que regula la actuación del Tribunal de Justicia Administrativa. Según esta ley, es optativo para el particular agotar el recurso ordinario, el recurso administrativo ordinario, o irse directamente al Tribunal de Justicia Administrativa. En este tribunal se analizan todas las inconformidades de los ciudadanos que tengan que ver
con cualquier acto administrativo o fiscal que emitan las autoridades estatales o municipales. Se contemplan algunos recursos en esta ley, como el de reclamación, el de apelación, etcétera. Pero también tenemos la posibilidad de acudir a la Procuraduría de Desarrollo Urbano en caso de asuntos que tengan relación con temas urbanísticos. La Procuraduría de Desarrollo Urbano puede representar los intereses de los ciudadanos para acudir incluso ante los tribunales a interponer recursos o medios de defensa para defender los intereses de los ciudadanos. Y tenemos una opción extraordinaria que es la posibilidad de comparecer a las comisiones de derechos humanos, tanto a la nacional como a la estatal. Si los actos de autoridad provienen de una autoridad federal, entonces es necesario acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y si proviene de una autoridad estatal o municipal, hay que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estas instituciones tienen la facultad de emitir recomendaciones para que las autoridades que están violando los derechos fundamentales, que están afectando los intereses de los ciudadanos, dejen de hacerlo y lo restituyan en el goce y en el ejercicio de sus derechos. Y por último tenemos la responsabilidad patrimonial del Estado. Cuando con la actuación de alguna dependencia federal, estatal o municipal se afecta el patrimonio o se causa daños y perjuicios a un particular, a un ciudadano, este puede promover un juicio de responsabilidad patrimonial para que el Estado lo indemnice, para que le repare el daño y para que le restituya en el ejercicio de sus derechos. Existen muchos funcionarios públicos que actúan correctamente y a ellos les damos un voto de confianza. Hay funcionarios que no tienen antecedentes de haber incurrido en acciones irregulares, abusivas, ilegales o fraudulentas. Sin embargo, los ciudadanos tienen esta opción de acudir a defender sus derechos, a defender su patrimonio y a defender sus intereses. A pesar de que hay muchos recursos legales para que los ciudadanos defiendan sus derechos y su patrimonio contra actos de las autoridades, muchas veces los ciudadanos salen a las calles a manifestar su descontento y sus reclamos porque no confían en algunas instituciones de gobierno que les corresponde resolver administrativa o judicialmente estos recursos, medios de defensa o juicios, o porque consideran que estas autoridades tampoco actuarán legalmente y en algunos casos incluso actúan indebidamente a favor de las propias autoridades. Los ciudadanos siempre están en desventaja contra los funcionarios de gobierno porque estos tienen de su parte el poder político, el poder económico y la fuerza pública, es decir, la policía. Por eso se considera que solo deben estar en el gobierno quienes tienen verdadera vocación de servicio, quienes se capacitan permanentemente en las responsabilidades públicas que les corresponden y que actúan con estricto apego a la ley y a la justicia. Hay muchos servidores públicos que actúan con honradez, legalidad, eficacia y adecuada atención. Para ello, nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Agradecidísimos, como siempre, maestro, muy amable. Muchas gracias, José Ángel. Y vamos con esto a la pausa, continuamos con usted.